Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, cuando pensamos en ir a terapia, la imagen que nos viene a la mente a casi todos es, bueno, increíblemente física y tangible. Sí, muy material, claro. Exacto. Visualizamos la sala de espera, el famoso diván y a una persona sentada en un sillón tomando notas. Alguien de carne y hueso al que le estamos confiando nuestra mente. La figura clásica, sí. Eso es. Sin embargo, en la inmersión de hoy vamos a cruzar la teoría de Jacques Lacan con un artículo muy denso del psicoanalista Hernando Bernal que se titula, de forma absolutamente rompedora, El psicoanalista no existe. Un título que no deja a nadie indiferente. Desde luego. Y para sostener esto, también vamos a revisar textos clásicos de Jacques Alan Miller. Pero claro, la primera reacción ante ese título por parte de quienes nos escuchan seguro que es pensar, un momento, ¿cómo es posible que el psicoanalista no exista si hay consultas llenas de ellos por todas las ciudades? Bueno, a ver, es un título diseñado puramente para provocar, desde luego. Pero lo que debemos establecer desde el primer minuto de este análisis a fondo es que Hernando Bernal no habla de una negación física. Claro, no está diciendo que sean fantasmas. Exacto. No sugiere que esa persona en el sillón sea una ilusión óptica o ni nada parecido. Se refiere más bien a una inexistencia conceptual en la estructura misma de la clínica lacaniana. Ya veo. Lo que este texto hace en realidad es obligarnos a desmontar cómo entendemos la autoridad, el saber y, bueno, nuestra propia identidad. Nuestra misión hoy es traducir esa compleja arquitectura teórica. Sí, bajarla en la tierra. Eso es. Queremos entender qué ocurre mecánicamente en la psique de una persona cuando llega al final de un proceso analítico. Y para entrar en esa mecánica, pues tenemos que abordar directamente la paradoja del título. Porque, a ver, si el analista no existe conceptualmente, ¿con quién habla la gente en terapia durante años? Es la gran pregunta. Totalmente. El texto de Bernal nos remite a una afirmación de Lacan donde, fíjate, equipara al analista con la mujer, argumentando que ninguno de los dos existe de forma universal. Sí, esa es una premisa lacaniana muy célebre. Y luego Bernal cita a Jacques Alan Miller en un texto de 1998, donde lo expone diciendo que el analista no existe, lo cual significa que no existe el analista, pero que eso no impide la existencia de los analistas. Ahí está el matiz. Claro. Entiendo que la clave está en diferenciar el singular universal, ese molde único, del plural empírico de las personas reales. A ver, ¿es esto como decir que el padre perfecto o el amigo ideal no existen como un molde universal en el universo, aunque existan padres y amigos reales en la práctica? Lo fascinante aquí es que esa analogía da en el clavo por completo. Miller aclara precisamente que esto significa que no hay un concepto de analista, o sea, una esencia de analista, una idea predefinida. Ajá. En el mundo real, evidentemente, hay individuos que ejercen la función clínica. Esos son los analistas en minúscula y en plural. Pero no existe el analista con mayúscula como una forma platónica. Como si hubiera un molde puro e inmutable guardado en alguna parte. Exactamente. No hay una esencia preexistente que defina lo que es un analista en su estado ideal. Y para entender por qué esto es vital, la audiencia tiene que contrastarlo con el modelo médico tradicional. Vale, a ver. Cuando alguien va al médico, asume que ese profesional posee un saber universal sobre la biología humana y que va a aplicar ese saber general para curar el cuerpo. Claro, vas con un protocolo cerrado. Eso es. El psicoanálisis invierte esto por completo. Bernal señala que los analistas operan desde lo que en psicoanálisis se llama el otro barrado, y lo hacen precisamente porque les falta ese significante de analista, esa esencia. Vale, vamos a detenernos un segundo en ese concepto del otro barrado, porque creo que es la columna vertebral de todo esto. Sin duda lo es. Si pensamos en el otro con mayúscula, como, digamos, el sistema que dicta las normas, ya sea el lenguaje, la cultura, la ley, a menudo lo imaginamos como un diccionario perfecto que contiene todas las palabras y definiciones del mundo. Una enciclopedia absoluta de la vida. Eso es. Entonces, decir que está barrado significa que a ese diccionario le faltan páginas. Es decir, no hay una entrada en el diccionario universal que defina exactamente la esencia del analista, ni tampoco una que defina perfectamente quién es la persona que va a consulta. Esa metáfora del diccionario captura perfectamente el problema estructural, de verdad. En el psicoanálisis lacaniano, del otro es efectivamente ese gran tesoro de los significantes. El lenguaje en el que nacemos. Exacto, el lenguaje y las normas que nos preexisten. Cuando decimos que está barrado, significa que está incompleto de origen. Es estructuralmente incapaz de nombrarlo todo. Especialmente lo que nos hace únicos, supongo. Totalmente.
especialmente aquello que concierne a la verdad más íntima y singular del sujeto. Si el analista se presentara como un otro completo, sin barrar, actuaría como alguien que posee el diccionario entero. Como si supiera exactamente qué palabra te define. Eso es. Y eso convertiría la terapia en un simple ejercicio de adoctrinamiento o de sugestión. El paciente solo aprendería a encajar en la definición que el analista ha elegido para él. O sea, estaría intentando que el paciente se amoldara a su sistema operativo, en lugar de entender cómo funciona la mente de quien tiene delante. Exacto. Por eso es imperativo que el analista no exista como esencia. Al operar desde esa falta, desde ese otro barrado, el analista se convierte en una especie de pantalla en blanco. No te da las respuestas hechas. Claro, no responde desde un manual de instrucciones sobre cómo vivir la vida. Es esa posición de vaciamiento la que obliga a quien se analiza a confrontarse con sus propias palabras, con sus propios significantes. Y a darse cuenta de que las respuestas no vienen de una figura de autoridad externa. Claro. Exactamente. Pero a ver, esto plantea un problema lógico enorme. Si no hay un manual, si no existe una esencia mágica, ni un programa universitario que, ¡pum!, de repente te inyecte el ser de analista, ¿cómo surge uno? ¿De dónde salen? Bueno, esa es la pregunta del millón. Es que el texto de Bernal nos da una respuesta basada en Miller que me parece radical. Dice que la única definición, el único predicado posible que se le puede dar al analista es literalmente la perfección del analizado. Es una gracia muy potente. Muchísimo. Es decir, no es alguien que ha acumulado conocimiento puro leyendo en una biblioteca aislada, sino que es simplemente el producto de un análisis. Sí, es una redefinición completa de lo que entendemos por legitimidad profesional. En la mayoría de los campos, te conviertes en experto adquiriendo saberes externos. Acumulando títulos. Eso es. Aquí, a ver, el estudio de los textos existe y es riguroso, por supuesto, pero la condición clínica indispensable es haber pasado por la máquina del propio inconsciente. Tienes que haber estado en el diván tú mismo. Exacto. El analista es el residuo lógico de haber llevado un análisis hasta sus últimas consecuencias. Pero claro, Lacan era consciente de que esto no podía ser simplemente una autodeclaración mística o subjetiva. No puedes simplemente levantarte un día y decir, ya estoy analizado. Claro que no. Por eso formalizó en 1967 un dispositivo institucional muy específico para verificar este final. Propuso un mecanismo llamado el PASE. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la cita de Miller sobre este dispositivo, el PASE, es muy particular. Define el PASE como el examen de la performance del analizante para verificar si está analizado. Sí, esa palabra, performance, siempre llama la atención. Claro, a ver, usar la palabra performance para hablar de la mente humana requiere cierta disección. La connotación habitual es puramente teatral, casi artística. Suena a que te están evaluando en un escenario, ¿no? ¿Cómo se examina si alguien ha sido perfectamente analizado? ¿Haciendo una actuación? No, en absoluto. Hay que despojar por completo a la palabra de su matiz de entretenimiento o de actuación teatral. En la teoría estructural, esa performance debe entenderse más bien en la línea de un acto. ¿Un acto? Sí. La puesta en acto del inconsciente. El PASE no es un examen teórico en absoluto. Nadie te va a preguntar en qué año publicó Freud tal libro. Exacto, nadie pregunta fechas ni conceptos de memoria. Lo que se evalúa realmente es un cambio de posición del sujeto respecto a su propio sufrimiento, su síntoma y su verdad. Ya, es más profundo. ¿Cómo ocurrió esa mutación fundamental en su mente? ¿Cómo hizo el clic? Eso es. Se verifica si el sujeto ha vaciado verdaderamente esas fijaciones que lo ataban. Y si lo ha hecho hasta el punto en que, lógicamente, se produce una caída que le permite ahora ocupar él mismo el lugar del analista. Ese lugar del otro barrado que mencionábamos antes para poder escuchar a un nuevo paciente. Exactamente. Pasar de analizante a analista. O sea, se verifica que la estructura de la mente ha cambiado de forma real a través del discurso. Y fíjate, esto nos empuja a la pregunta central de todo el texto. Ya sabemos que hay un examen, el PASE, que verifica la transformación. Pero, ¿en qué consiste exactamente esa transformación al final del análisis? Esa es la clave del proceso. Bernal habla de la realización del sujeto y menciona el cumplimiento de un imperativo freudiano clásico, una máxima en alemán que dice «Wo es war, soll ich werden», es decir, allí donde eso era, allí el sujeto debe advenir. ¿Cómo se traduce esto mecánicamente en la mente? Bueno, para entender esa mecánica hay que mirar cómo Lacan reinterpreta a Freud. Ese eso del que habla la frase, que habitualmente se traduce como el ello, no es solo un caldero de instintos animales como se suele pensar. No son solo pulsiones biológicas salvajes. No.
Lacan lo lee como el discurso del otro. Es esa red invisible de mandatos inconscientes, de palabras, de expectativas familiares y sociales que operaban en la sombra. Cosas que gobernaban tu vida sin que te dieras cuenta. Exacto. Que el sujeto deba advenir allí no significa que un ego fuerte y racional deba aplastar al inconsciente y tomar el control absoluto. No es una victoria de la razón sobre el instinto. No, significa que el sujeto debe hacerse responsable de esa verdad que lo habita. Y Bernal subraya muchísimo que esto se logra a través de un descubrimiento que es crucial, el descubrimiento de la insuficiencia del otro. Volvemos a la metáfora del diccionario. Entonces, descubrir la insuficiencia del otro es darte cuenta de que por mucho que busques, el diccionario de la sociedad no tiene la palabra exacta para definir tu ser. Exactamente. Y Bernal llama a este momento la caída de las identificaciones. El sujeto comprueba que está excluido del otro. A ver, yo propongo una analogía para esto. Es como llevar toda tu vida un traje cubierto de etiquetas que la sociedad, que sería ese otro, te ha ido pegando. Me gusta esa imagen. Sí, al final del análisis te das cuenta de que el sastre que hizo el traje en realidad no existe, las etiquetas son falsas o inventadas y de repente el traje se cae a pedazos. Si conectamos esto con el panorama general de cómo vivimos, esa analogía es perfecta. Porque pasamos la mayor parte de nuestra vida neurótica demandando al otro que nos diga quiénes somos. Totalmente, buscando la validación fuera. Sí, queremos que la sociedad, la pareja, la institución o incluso el analista nos den una identidad cerrada y perfecta. El sufrimiento proviene de la constante frustración de que ese traje de etiquetas siempre aprieta por algún lado o queda grande. Porque las palabras nunca son suficientes. Exacto. El lenguaje es inherentemente incapaz de capturar lo que en psicoanálisis llamamos lo real. La caída de las identificaciones es ese proceso mecánico por el cual el sujeto deja de sostenerse en la mirada y en las palabras de ese otro. Dejas de intentar encajar en un molde imposible. Eso es. Comprendes que has estado pidiendo garantías a un sistema que está tan agujereado y barrado como tú. Y al caer el engaño de que el otro tiene la verdad absoluta, esas pesadas identificaciones se disuelven. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Porque, a ver, espera, suena un poco aterrador. ¿Me estás diciendo que el objetivo final de años de análisis es la destitución subjetiva? Sí, ese es el término clínico. O sea, pierdes tu ser. Ves cómo se desintegra todo el sistema de etiquetas sobre el que habías construido tu vida para al final quedarte asumiendo que eres una falta en ser. Así es. Pero, ¿cómo es que aceptar que nos falta algo de forma permanente, aceptar ese vacío, es lo que constituye la cura y nos da certeza, para luego encontrarla en algo llamado el objeto A y el plus de goce? Suena un salto al abismo. Esto plantea una pregunta importante, desde luego, porque desde una perspectiva más tradicional, centrada en fortalecer la autoestima o el yo, esto suena a un colapso total. Suena a que te quedas sin nada. Pero hay que entender la diferencia entre el yo imaginario y el sujeto del inconsciente. Esa destitución subjetiva de la que habla Bernal no te deja en un abismo depresivo de la nada. ¿Vale? Menos mal. Lo que pierdes en realidad es a ese sujeto que creías ser en el guión que otros habían escrito para ti. Y al aceptar esa falta en ser de la que hablábamos, ocurre lo que el texto llama el encuentro con el plus de goce, con el objeto A. ¿Y cómo opera exactamente ese objeto A para sacarnos del abismo? Bueno, el objeto A no es una cosa material que te encuentras por ahí. Lacan lo define como el resto, el residuo que queda cuando el lenguaje intenta capturar nuestra existencia y falla inevitablemente. ¿Lo que sobra de las palabras? Exacto. Es el núcleo más puro e irreductible de cómo un individuo específico extrae satisfacción o goce de la vida. Cuando dejas de intentar tapar tu falta con las palabras del otro, cuando cesa esa exigencia de ser perfecto según estándares externos, se abre un espacio. Un espacio para ser tú mismo, supongo. Un espacio para que asumas tu particularidad más cruda. La certeza al final del análisis no viene de encontrar una nueva etiqueta mejor o más bonita. Viene de aislar ese objeto A. De abrazar ese modo único de gozar que no necesita el permiso de nadie. Eso es. Aceptar la falta es liberador porque extirpa la angustia constante de intentar ser completo para los demás. Y bueno, por supuesto, recordando nuestro enfoque imparcial aquí, nosotros solo estamos exponiendo la brillante y compleja arquitectura de la mente según el texto de Bernal y Lacan. Claro, no estamos recetando el psicoanálisis como la única vía. Exactamente. No prescribimos que este deba ser el único modelo clínico, simplemente analizamos su funcionamiento. Y es fascinante ver cómo todas las piezas encajan en esta arquitectura, la verdad. Para recapitular muy rápido este viaje tan denso de hoy, hemos partido de la premisa de que el psicoanalista
no existe como una esencia ideal. Que no hay molde. Eso es. Lo que existe es un individuo operando desde la posición del otro barrado. Alguien que se ha convertido en la perfección del analizado cumpliendo ese mandato de Freud. El de hacerse cargo de su inconsciente. Exacto. Y hemos examinado cómo esto nos lleva a la brutal pero liberadora caída de nuestras identificaciones, cuando nos damos cuenta de que el otro se desvanece y es insuficiente, dejándonos al final con nuestro genuino ser de goce. Y fíjate, aunque estemos hablando de alta teoría clínica, las implicaciones prácticas de todo esto para quienes nos escuchan son inmensas en el día a día. Totalmente de acuerdo. Hoy en día operamos bajo la tiranía de un otro moderno que toma la forma de algoritmos, de redes sociales, de métricas de éxito y de una productividad constante. Etiquetas y más etiquetas. Sí, estamos sometidos a una maquinaria de información que nos bombardea con nuevas identificaciones para que intentemos sentirnos completos. La lección del texto de Bernal es que intentar completar al otro y completarnos a nosotros mismos así es la raíz de un agotamiento tremendo. Es una carrera que no se puede ganar. Nunca. Entender que el gran juez social no tiene respuestas definitivas sobre quiénes somos ofrece una herramienta mental muy liberadora. Nos quita de encima el peso enorme de cumplir expectativas externas inalcanzables. Es la constatación de que la autoridad definitiva que buscábamos para validarnos siempre estuvo vacía. Y bueno, para despedir la inmersión de hoy, vale la pena quedarse con una reflexión sobre ese mismo espacio vacío. A ver. Si el analista ideal no existe, y si ese gran otro que nos dicta los guiones de cómo debemos ser, amar y trabajar tampoco existe de forma completa, pues la próxima vez que sintamos la presión asfixiante de encajar en un molde perfecto, deberíamos preguntarnos algo. ¿El qué? ¿Estamos intentando verdaderamente ser mejores o estamos intentando complacer a un otro que en realidad es solo una ilusión construida por palabras? Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos a desgranar estas ideas tan profundas y a seguir cuestionando siempre la estructura de lo que damos por sentado. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima.